Seguimos. Galileo Galilei, científico y eminente filósofo, decía que lo máximo a lo que podía aspirar una persona era a conocerse a sí mismo. Sin embargo, al vivir en sociedad también es muy importante conocer a quienes nos rodean. Sí, desde luego, a veces sin cruzar palabra, tan solo observando podemos aprender mucho de los demás, saber cómo se sienten, qué opinan, y de todo ello sabe mucho nuestra siguiente invitada, nuestra experta en comunicación no verbal, Teresa Baró. Muy buenas tardes, bienvenida. Un día más, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Parece ser... Tú muy formal, te veo. Bueno, ya has visto, yo siempre, sí. A la par que elegante y desenfadado. Teresa, parece ser que es importante, ¿no?, la comunicación no verbal a la hora de demostrar también una buena educación. Claro que sí, están íntimamente relacionadas las dos. De hecho, la educación empieza sobre todo cuando somos pequeños por educar la posición corporal, la forma de caminar, la expresión del rostro. Cuando les decimos a los niños y que apenas hablan todavía es siéntate bien, no pongas los pies en el sofá, camina erguido, tienes que sonreír o no pongas esa cara. Pues todo esto es educación, buena educación, según las pautas de cada sociedad, y tiene que ver muchísimo con la comunicación no verbal. ¿Y por qué es tan importante la comunicación no verbal para demostrar nuestros buenos modales? Bueno, pues porque nuestra comunicación no verbal y también la verbal están expresando nuestra forma de ser. Y nuestra forma de ser también es el respeto que tenemos hacia los demás. Tenemos que demostrar qué tipo de relación queremos hacia los demás. Entonces, una persona que se exprese de una forma muy primitiva, muy primaria, muy egoísta, estará demostrando que solo le importa él mismo, solo se importa a él, y además que no tiene ningún respeto por los demás. Entonces, cuando nosotros nos comportamos de forma generosa, de una forma respetuosa con los demás, todo esto tiene un reflejo en nuestra forma de movernos, nuestra forma de mirar, incluso, por ejemplo, en el tono de la voz. O sea que realmente es importante para tener unas buenas relaciones, que sean fluidas y sobre todo que sean agradables. ¿Y cómo mejorar entonces nuestra comunicación no verbal para mantener buenas formas? Aquí hay un problema importante, y es que en general las personas que no han recibido esta educación muchas veces no se dan cuenta de que no la tienen y por lo tanto molestan a las demás personas que sí la tienen y no son capaces de hacer un cambio, ¿no? Por eso pues sería importante primero tomar conciencia de cómo nos comportamos, de cómo son nuestros movimientos, nuestros gestos, cómo nos relacionamos con los demás, y a partir de aquí pues aprender a base de leer, a base de un curso, por ejemplo, de protocolo y buenas maneras, o simplemente observando a las personas que sí se comportan de una forma educada. Todo esto son habilidades, y las habilidades, como ya sabemos, deben de entrenarse. No es un día, sino el uso frecuente de estas habilidades y enfrentarte a distintas situaciones. ¿Y cómo enseñar a nuestros hijos estos modales? Bueno, pues los niños aprenden por imitación, básicamente, y si un niño ve en casa una cierta forma de comportarse, después él se comportará de esta manera, lo reproducirá dentro de casa y fuera de casa también. Por lo tanto, es la mejor manera de aprender. Pero es cierto que no es suficiente. Los padres tienen que insistir y tienen que entrenar estas habilidades. Con una sola vez que se diga no comas con los dedos, por ejemplo, no basta, ¿no? O con una sola vez que indiquemos a nuestro hijo cómo tiene que caminar o cómo tiene que sentarse, todo esto no basta. Hay que insistir. Y esto es lo más duro, ¿no?, para los padres, que es que cada día, sin cansarse, sin perder la paciencia, tienen que ir adiestrando a estos niños. Claro, y podemos dar entonces, Teresa, algunas pautas de cómo debe ser nuestra comunicación no verbal. Bueno, para que sea respetuosa con los demás, pues tiene que ser sobre todo un reflejo de la generosidad. ¿Qué es lo que hará sentir bien a los demás? Pues que nosotros, por ejemplo, no invadamos su espacio. Si yo me pongo en tu espacio personal, si en los espacios públicos yo voy dando codazos, si te piso, si no me importa si paso yo delante tuyo, si no te cedo el paso, todo esto es una invasión. Pero también es una invasión entrar en una habitación, por ejemplo, sin llamar, o entrar en una conversación de dos personas sin pedir permiso, interrumpir a la gente, o también es invadir a través de la mirada. Si yo estoy mirándote,
atentamente así y no nos conocemos de nada, pues esto también puede molestarte. Y esto también es mala educación. O sea que todo lo que incomode a los demás, todo lo que sea una falta de respeto, todo lo que sea una invasión, todo esto es mala educación. ¿Y se podría, Teresa, distinguir la educación de una persona a través de sus gestos entonces? Claro que sí, porque suelen ser gestos muy exagerados o sin control. La persona que no tiene esta educación no tiene conciencia de cómo se mueve, de cómo sonríe, de cómo mira, ¿no? De cómo utiliza la voz tampoco. Por lo tanto, son gestos exagerados, muchas veces estridentes, volumen de voz muy alto, miradas descaradas, por ejemplo, ¿no? El tocar también cuando quizá la otra persona se siente molesta. Las personas, incluso por la forma de vestir, podemos saber qué educación han recibido. Una forma de vestir vulgar, demasiado estridente, llamativa, pues también puede ser una señal, un signo de una educación Teresa, pobre. me viene a la cabeza, entonces el papel de las escuelas en este tipo de educación es primordial, porque estás dando un ejemplo de lo que casi prácticamente se ve en el recreo, en las aulas de los colegios, ¿no? Los niños pisándose unos a otros, agarrándose. Sí, realmente no podemos generalizar, pero es cierto que en las últimas décadas se ha relajado bastante este tipo de educación en las escuelas y quizá se ha creído que en las familias ya se daba esta educación o viceversa, en las familias se ha creído que esto ya se daría en la escuela. Y total, ¿qué nos ha quedado? Nos ha quedado quizá un vacío, ¿no?, en este tipo de educación y nos encontramos hoy a jóvenes pues que no saben moverse, no saben sentarse, no saben dirigirse a un desconocido o no respetan las jerarquías, por ejemplo, o no utilizan correctamente el tono de voz o la mirada, como decíamos, o la sonrisa, ¿no? Y claro, en la escuela esto es importantísimo porque una de las muestras de esta educación es el respeto, por ejemplo, hacia el profesor, pero también hacia los propios compañeros. Y esto debería ser para mí una materia fundamental. Tenemos medio minutito, Teresa, para el consejo. ¿Qué darías? El consejo es que tanto niños como jóvenes como adultos tenemos que practicar la buena educación en casa. La buena educación, ahora hablamos de comportamiento no verbal. Es decir, que si estamos acostumbrados a movernos de una determinada manera, si estamos acostumbrados a estar de una forma correcta en la mesa, por ejemplo, o de pie, o caminando, o en el sofá, después nos será mucho más fácil estar en público o estar en sociedad de una forma también cortés y civilizada. No se puede improvisar la buena educación, es algo que se tiene que ir construyendo día a día y por lo tanto no se puede dejar. Estupendo, Teresa, pues con toda la buena educación para todos lados te damos las gracias y te esperamos la semana que viene. Gracias a vosotros, hasta el lunes. Gracias.